Bien, bienvenidos una vez más a una de las charlas de la Orden Rosacruz ON, fundada por el maestro Onjo Wanson. Vamos a hablar en esta ocasión de una de las obras emblemáticas de la simbología alquímica del Renacimiento, una obra que ha inspirado también a muchos autores y que ha sido utilizada por los emblemas tan bellos y maravillosos como un ejemplo, una ilustración para poder explicar pues, todo el conocimiento del cual vamos a hablar hoy aquí. Posiblemente hoy sea la primera parte, porque hay muchos emblemas que comentar, y haremos una segunda conferencia eh, pues con lo que es el resto de emblemas. Insisto, bienvenidos a todos eh, a, a la charla que solemos dar los sábados a esta hora, hora de Madrid a las 7, de la Orden Rosa Cruzón, fundada por el maestro Johansson. Vamos a comenzar. Bien, la obra más conocida del alquimista, como hemos comentado, Michael Mayer, vinculado a los Rosacruces, por supuesto, se encuentra repleta de grabados alquímicos, pues que nos da pie para hablar de la enseñanza de la Rosa y la Cruz, como hemos comentado. Aquí en esta diapositiva vemos una litografía en la parte de la derecha del mismo Michael Mayer y a la izquierda lo que fue la portada en su época de esta maravillosa obra. He de decir que aunque veamos y vayamos a ver los grabados en color no son originales, han sido coloreados posteriormente, pues quizás para observar mayores detalles, para poder acometer pues mejor las explicaciones. Michael Mayer nace en Rendsburg, Alemania, en 1568. Inició estudios en medicina, graduándose en 1597, y a continuación viajó a Praga para ofrecer sus servicios al emperador Rodolfo II, apodado el emperador de los alquimistas, más que nada porque acogió en su corte pues una gran cantidad, una ingente cantidad de alquimistas, magos, astrólogos, etcétera, quizá influenciado por su tío Felipe II, por su estancia en el monasterio de Escorial y porque Felipe II pues también tenía su particular interés pues en estas disciplinas, la alquimia, magia, etcétera. Bien, muerto Rodolfo II, en 1692 viaja a Inglaterra. Obviamente en Praga, Rodolfo II, eh, digamos que nombra a Michael Mayer médico de cámara, pero una vez que fallece este, como acabamos de comentar, muerto Rodolfo II en 1612, viaja Michael Mayer a Inglaterra, donde, según se dice, pues sus contactos se hicieron pues, a través de personas de la Fraternidad Rosacruz. En 1616 regresa a Alemania, donde publicó sus primeros libros. Tuvo relación con Robert Flatt y ambos escritores publicaron obras en defensa de la Fraternidad Rosacruz. Mayer fue un escritor, la verdad que bastante prolífico, que escribió pues unos 17 libros, desde 1616 a 1624, la mayoría de alquimia, materia que él consideraba la ciencia por excelencia y que podía, según él, pues proporcionar una síntesis de otros conocimientos. Año de gran actividad fue el de 1617, cuando publicó dos de sus libros más importantes, uno de los cuales fue La fuga de Atalanta, que vamos a ver hoy. El admirable tratado tiene este título completo en latín, Atalanta Fugiens o es emblemata nova de secretis. Naturae Chemicae, impreso en Oppenheim en 1618. El título de La fuga de Atalanta, como más expresivo al ser el libro en parte musical, frente a la versión de la Atalanta fugitiva de carácter más literal, lleva un subtítulo que es Nuevos emblemas alquímicos de los secretos de la naturaleza. Bien, el libro tiene, como hemos comentado, 50 emblemas. Cada uno de los emblemas ostenta una partitura musical. En algunas ediciones, aquí en España se ha publicado alguna, con un CD en el cual podemos escuchar la partitura musical que corresponde a cada uno de los emblemas. En YouTube, si el interesado investiga, pues va a descubrir que también pues, existen esas partituras musicales, esas reproducciones musicales que corresponden a algunos de los emblemas que vamos a ver a continuación a lo largo de la charla.
Bien, eh, digamos que el propio autor, o el propio Mayer, especifica en la introducción que se trata de un libro muy original en cuanto que asocia la imagen del texto a la música, como hemos comentado, y Mayer recuerda que tal libro estaba dirigido a los espíritus elevados, nacidos para explorar las realidades más profundas, ya por la inteligencia o los sentidos. En la fuga de Atalanta figuran unos 50 emblemas. eh, en cada emblema, como hemos comentado, Mayer puso un discurso de 2 páginas en latín en el que comenta los emblemas según referencias mitológicas, filosóficas, etc. Para situarnos en un contexto histórico, la emblemática o la forma emblemática de presentar esta obra, la Atalanta Fugens, es una forma de exposición gráfico-literaria que surgió pues, en el Renacimiento, cuando el humanista, en su deseo de recuperar la antigüedad, se encontró con un problema de lenguaje. Solo faltaba que surgiera el personaje, el tratadista, autor del libro capaz de dar carta de naturaleza a esta nueva ciencia, la emblemática. Y ese fue Alciato. Bien, vamos a analizar los grabados más significativos en esta primera charla para realizar posteriormente, como hemos comentado, una segunda charla donde podremos analizar pues, otra serie de ellos. Como ya decíamos, los emblemas, su simbología, son un método de transmisión de la enseñanza, en este caso de la Rosa y la Cruz, que en ese momento y también durante las épocas y culturas se constituye en un método efectivo pues que realmente cumple varios objetivos. Uno de ellos es ese, transmitir la enseñanza, y otro era ocultarla y que no se desvirtuara. El ocultamiento se realizaba por razones muy evidentes. La Inquisición siempre estaba al acecho y no se podía transmitir o comunicar la enseñanza abiertamente. Y por otro lado, pues por ley, para recibir la enseñanza y comprender su esencia, había que ser iniciado. Y precisamente de ese aspecto trata eh, nuestro primer grabado, emblema, cuya leyenda en latín significa lo siguiente, o la traducción en latín significa lo siguiente. La rosaleda de la filosofía abunda en flores de diversa especie, pero su puerta siempre está cerrada con firmes candados. Su única llave es tenida en el mundo por cosa vil. Sin ella caminarás como sin pies, tal como observamos aquí en el grabado. Intentarás alcanzar el Parnaso en vano. Tú, que apenas puedes mantenerte en pie en el suelo. Tal como vemos, alguien esperando que le abran la puerta que está cerrada con un candado y no se le ven los pies, está hundido pues, prácticamente en el terreno. Bien, Mayer en su discurso compara al hombre sin pies con el hombre que quiere empezar la obra filosófica, lo que es la gran obra de la alquimia, sin razón ni ningún tipo de experiencia, y lo compara con Erictonio. Este personaje, Erictonio, fue uno de los primeros reyes de Atenas, nacido del amor violento que Vulcano sintió por Atenea, pero el semen cayó al suelo y su nacimiento fue anormal. De la misma forma, fracasa la obra alquímica si solo se toma el fuego, Vulcano, sin la sabiduría, Atenea. Dicho de otra manera, si no se tiene el conocimiento de cómo utilizar sabiamente el fuego, nuestra energía sexual, no se puede abrir la puerta de los misterios. El venerable maestro New Wanson afirma que la iniciación es algo terriblemente divino. Las iniciaciones se dividen en 2 grupos de a 9. 9 iniciaciones de misterios menores y 9 iniciaciones de misterios mayores. Las 9 iniciaciones de misterios menores corresponden a un intenso trabajo en el sendero de prueba. La escuela de la vida es la que nos brinda la oportunidad de conquistar todas y cada una de las iniciaciones. Esas iniciaciones normalmente se superan viviendo los valores de transformación íntima, que son los mismos valores de la Rosa y la Cruz, que son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Como valor de la vida tenemos la transmutación alquímica de la energía sexual, algo que se considera absolutamente fundamental en todas las culturas, en todas las iniciaciones, porque la enseñanza es universal. La Rosa y la Cruz es universal y ha tenido varios vehículos de expresión. Pero hoy, siglo XXI, si no se tiene en cuenta precisamente el aspecto sexual,
simple y llanamente a efectos de la iniciación, a efectos de nuestro propio despertar, digamos que es totalmente contraproducente y es perder el tiempo. Con lo cual es fundamental tomar conciencia de la importancia que cobra el trabajar con nuestras propias aguas espermáticas y su transmutación. En lo que es la transmutación alquímica de la energía sexual tenemos tres aspectos, tres modalidades, uno de los cuales es el que estamos viendo ahora, la transmutación unipolar. La energía sexual transmutada sube victoriosa por los canales de transmutación, que ahora veremos un poquito más en detalle, denominados Ida y Pingala, suben hasta el cerebro y desembocan en el corazón. Desembocan en el corazón estos canales, porque en el corazón es donde se encuentra precisamente en nuestro templo corazón el Buddhata, la conciencia, esa chispa divinal que precisamente para poder despertar necesita alimentarse de energía sexual transmutada. La energía sexual transmutada, en algunas culturas, como la India, la denominaron hojas. En el contexto en el que estamos hablando, en la alquimia, se la denominó el mercurio de los filósofos. Muchos alquimistas especificaban que la materia prima de la gran obra, el mercurio, en su modalidad en bruto, tenían que buscarlo en la mina. Precisamente era una expresión simbólica, se estaban refiriendo a la mina de nuestras propias gónadas sexuales. Ahí, en lo que es nuestras propias aguas espermáticas, sin haber sido todavía trabajadas por el alquimista, por el aspirante, obtienen o conforman esa modalidad, mercurio en bruto. Sin embargo, cuando ya accedemos a la práctica de transmutación sexual, a la transmutación alquímica de esas aguas, el resultado de las mismas en alquimia se le denomina el mercurio de los filósofos, el cual es energía sexual transmutada que sube victoriosa por los canales Ida y Pingala, como hemos dicho, hasta el cerebro y hasta el corazón. Es energía crística. Y hay tres modalidades de transmutación. La primera de las cuales es la transmutación unipolar, que es la que estamos viendo justamente en esta diapositiva, que es la transmutación destinada para las personas que todavía no trabajan con su pareja. Evidentemente, cuando hablamos de pareja, hablamos de hombre y mujer. La transmutación bipolar, aquí vemos otro ejemplo. Aquí veíamos un detalle más de los canales Ida y Pingala, que como hemos comentado, van hasta el cerebro y luego desembocan en el corazón. Decíamos, la transmutación bipolar, el segundo tipo de transmutación, se realiza entre hombre y mujer, en los cuales pueden cogerse de las manos o tener contacto de rodillas contra rodillas, espalda contra espalda. En esta diapositiva, en este ejemplo, vemos una pareja cogida de las manos. Esta es la transmutación bipolar. Hay un intercambio energético, un intercambio bioelectromagnético, que es la antesala de lo que vamos a ver ahora, que es el tercer tipo de transmutación, la transmutación integral, denominada arcano solar. En lo que es esoterismo y distintas culturas, al arcano solar, a la transmutación integral, el tercer tipo de transmutación, en el cual pues sí que ya hay conexión sexual. En la transmutación bipolar hemos visto que no. En la transmutación integral, denominada también arcano solar, Vareta Yoga, arcano real, arcano AZF, magia sexual, alquimia sexual, hay varias denominaciones que son sinónimos para referirnos siempre a lo mismo, a la práctica de transmutación en la pareja, hombre y mujer, sin expectación de espasmo y sin eyaculación, donde se produce una magnífica transmutación de la simiente que asciende victoriosa, transmutada hasta el cerebro y posteriormente hasta el templo corazón. Bien, estos son los tres tipos de transmutación: unipolar, bipolar e integral. Reiteramos que el único tipo de transmutación donde hay contacto sexual es en la transmutación integral. Ese, digamos, que es el valor de la vida. Es una de las herramientas que tenemos que emplear para avanzar en el sendero de la alquimia, en el sendero de la rosa y la cruz. Aquí tenemos una representación medieval del arcano solar, que veremos también más adelante. En el crisol de la izquierda, la pareja, en el gran arcano, muy sutilmente representado, y a la derecha exactamente lo mismo. A la derecha una representación pues, más orientada a la cultura budista, presidida por la obra del sol, a la izquierda. Bien, continuando con los 5 valores, el valor de la muerte representa obviamente la muerte del ego. Lo que se expresa a través del animal racional, ¿qué es? Lo que se expresa a través del animal racional es ego, son yoes. El ego está conformado por miles de yoes, como luego también volveremos a mencionar. Esos miles de yoes tienen aprisionada a la conciencia. Para empezar a que el ego empiece realmente
a perder fuerza y empiece a debilitarse, debemos de iniciar un control magnífico de los yoes, un control yoístico, evitar la manifestación egoica. Debemos de realizar un magnífico autocontrol de nosotros mismos, evitar las manifestaciones de cualquiera de los aspectos relacionados con los yoes. Posteriormente, cuando existe la posibilidad de haber despertado conciencia, entonces alguien despierto, como consecuencia de las prácticas de la magia sexual, tiene la posibilidad de despertar el fuego sagrado de Kundalini y con la espada de Excalibur, el fuego sagrado de Kundalini, ya puede empezar a eliminar los yoes. Y ahí ya, obviamente, podemos eh, tomar eh, como algo un poco más estricto lo que es la muerte del ego, porque entonces el fuego sagrado de Kundalini va eliminando cada uno de los yoes. Bien, otro de los valores es el valor de la libertad. Precisamente nuestra vida diaria eh, la vivimos encadenados precisamente a eso que es el ego, tal como estamos comentando. Necesitamos vivir conscientemente. Necesitamos vivir una vida consciente y no supeditada pues a los vaivenes del ego. Para ello, en el valor de la libertad empleamos concretamente dos aspectos, el autorrecuerdo y la autoobservación. Debemos de autorrecordarnos como conciencias, debemos dividir la atención en tres aspectos, individualidad, acción y ubicación. El aspecto relacionado con la individualidad se le denomina recuerdo de sí o autorrecuerdo. Otros autores como Gurdjieff lo han denominado el recuerdo de sí. En el autorrecuerdo debemos de autorrecordarnos como conciencia, no hacerlo con la mente, sino con el corazón, sintiendo la práctica, no diciendo, autorrecordándonos como personas, como realmente eh, nos llaman por nuestro nombre, sino como esencias, como conciencias. ¿Quiénes somos? Una vez que nos autorrecordamos, entra el aspecto de la autoobservación. El aspecto de la autoobservación tiene que ver con lo que estamos haciendo en un momento dado. Una vez que nos hemos autorrecordado como conciencias, la individualidad, extendemos nuestra atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, hacia nuestra acción. Y teniendo noción de nuestro autorrecuerdo, de quiénes somos y de lo que estamos haciendo, extendemos nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos, nuestra ubicación. En la Orden Rosacruz a esta práctica se la denomina Iau Om. La práctica se la puede acompañar con el mantra Om, pronunciándolo internamente sin necesidad de verbalizar, con la cadencia de los latidos del corazón. Om, Om, Om. De esta recuerda, de este momento, o de esta manera, autorrecordándonos y autoobservándonos, dividiendo la atención en tres, pues aprendemos a vivir conscientes en cada momento. Ser conscientes de quiénes somos, lo que estamos haciendo y en qué lugar nos encontramos. Generalmente esto actúa como un bloque de contención a las injerencias de la mente. La mente está totalmente proyectando imágenes, cuestiones del subconsciente, proyecciones del pasado, proyecciones del futuro, ideas, imágenes, frustraciones, miedos. ¿Todo eso qué es? En suma, todo eso es sueño. Entonces nos sumerge en el sueño. No nos permite vivir una vida consciente. Si aprendemos a vivir una vida consciente y aprendemos a vivir la práctica de la división de la atención, pues entonces, poco a poco, iremos sustrayéndonos a lo que es precisamente la acción de los yoes y a lo que estos provocan, que es el sueño profundo. Bien, a continuación, el valor del amor y el valor de la sabiduría. El valor del amor, obviamente, implica amar a nuestros semejantes más que a nosotros mismos. Nosotros tenemos un tesoro que es la enseñanza de la Rosa y la Cruz y debemos de compartirla con nuestros semejantes. Esa enseñanza hay que darla gratuitamente, pues gratuitamente la hemos recibido. Cada vez que alguien recibe esta enseñanza, tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad precisamente es poder hacer partícipes a los demás de la posibilidad de conocer la enseñanza. Si alguien la acepta, perfecto. Y si alguien no la acepta, bien, también. Nosotros simple y llanamente debemos de dar la enseñanza, porque si pretendemos avanzar en el sendero y no compartimos la enseñanza con los demás, no vamos a avanzar en un solo paso. Es algo realmente de sentido común. Por último, el valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre. Sentir a nuestros divinos padres internos
a la divinidad siempre a nuestro lado. Debemos de acudir a ellos en todo momento para las prácticas, para todo, absolutamente todo. Y la voluntad del Padre precisamente es despertar, despertar conciencia. Bien, vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. Esos son los valores, esas son las herramientas, por decirlo así, que vividas al unísono nos llevan sin ningún tipo de duda precisamente al despertar de la conciencia y a nuestra propia autorrealización. Aquí vemos unos ejemplos también de transmutación sexual. Bien, la sabia utilización de la energía sexual es la regla primordial que hay que observar para poder atravesar pues todo ese ígneo sendero de adversidades y catastróficas calamidades de las cuales habla el maestro Johansson en su libro La iniciación Rosacruz. Catastróficas calamidades que se le presentan al candidato a la iniciación continuamente. La castidad científica, es decir, la transmutación alquímica de energía sexual, es fundamental para superar las pruebas y avanzar en el sendero. Los que no transmutan sus aguas espermáticas, los que consagran su vida a la fornicación, entendiendo fornicación por orgasmo y eyaculación, jamás podrán superar ninguna prueba y mucho menos lograr vencer a los guardianes del umbral. Ni logra vencer tampoco las pruebas de los elementos. Las 9 iniciaciones de misterios menores las recibe el íntimo, siempre junto al Buddhata. Cada iniciación cuesta lágrimas de sangre, sacrificios conscientes. Las 9 iniciaciones menores son estrechamente vigiladas por los maestros instructores, tanto en el mundo físico como en los mundos internos. La iniciación, dice el maestro, que hay que vivirla en la escuela de la vida. Todas las pruebas se viven en la vida práctica y es a la consciencia a quien le toca aprobar todas y cada una de las pruebas a las que es sometida en su difícil ascenso por la empinada cuesta que conduce hasta el vestíbulo de la sabiduría y hasta las mismas puertas del altar de la iniciación. Los ángeles que custodian los templos secretos, donde el estudiante victorioso recibe las iniciaciones, velan, cuidan y estudian muy exhaustivamente todos y cada uno de los pasos dados por el discípulo. Ellos observan los riñones del aspirante y si los ven limpios y brillantes, deducen que en ellos no se respira el sabor de la fornicación. Estudian sus órganos sexuales y ven en ellos la virilidad propia del hombre casto, observan esencialmente los nadis y la pingala y confirman consciencialmente la transmutación realizada en ellos y el ascenso victorioso de la energía sexual convertida en hojas, energía crística, que se dirige a nutrir con una vitalidad crística a todos y cada uno de los chakras y al cerebro. Reunidos y cumplidos matemáticamente todos los requisitos, ante el saludo místico abren las puertas del templo y el discípulo escucha las palabras de fuego pronunciadas por los guardianes. Entrad. La personalidad ni el ego recibe ninguna iniciación. Toda iniciación es un asunto estrictamente consciencial, íntimo, profundo y secreto. Entre los luchadores incansables por el logro de la iniciación no se encuentra ningún nicromante, adivino, quiromántico o cartomántico. La iniciación blanca no la recibe ningún espiritista, medium ni aprendiz de brujo. Todos aquellos que presumen de ser iniciados de la Rosacruz no son más que vulgares charlatanes. El verdadero iniciado Rosacruz no presume de ser un iniciado, menos presume, obviamente, de ser un maestro y peor todavía estaría anunciándose en la prensa oral o escrita como un arreglalíos, sacadiablos, trae suerte, ve futuros, experto en limpias, componedor de corazones. Todos aquellos que ven un negocio en la Rosacruz son impostores y charlatanes. Bien, en el siguiente grabado nos vamos acercando de una manera clara a uno de los grandes secretos que encierra la alquimia y su materia prima, que es el ensémini, nuestras aguas espermáticas. Observamos al rey colocado en la cámara, debajo de la cual se produce una cocción con vapores, tal como podemos observar. El baño del rey fue definido por Don Pernetti como el agua permanente o mercurio de los sabios que lava y baña el oro. Peroda, que llaman los alquimistas rey o nuestro rey. ¿A qué llaman realmente rey? Pues al Cristo en sustancia. Para comprender esto, vayamos a lo que especifica el maestro Johansson sobre este aspecto. La energía sexual es energía divinal. La simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente, desconoce todo el potencial de vida que se haya encerrado en su enseñanza. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla,
su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el Enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y realizarnos como verdaderos hombres. La única luz con la que podemos iluminarnos en el camino de la verdad y de la vida radica en el sexo, en la simiente, en el Enseminis. La simiente humana es terriblemente divina y gracias a ella podemos desarrollar en nosotros todo aquel maravilloso poder de la generación y de la regeneración. El varón pierde su simiente en la fornicación, al igual que la mujer. La mujer genera millonadas de proóvulos y estos se pierden durante el orgasmo, durante la fornicación. Los proóvulos no podrían ser vistos con el microscopio, pues son suprafísicos y son, podemos decir, semifísicos y semietéricos, y tienen todo el poder generatriz de los espermatozoides. El hombre, al fornicar, pierde millonadas de espermatozoides y con ello millonadas de átomos solares. La mujer, al fornicar, pierde millonadas de proóvulos, millonadas de átomos solares. Bien, todo el maravilloso poder solar, y aquí vamos a ver también otro ejemplo maravilloso en este emblema, todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y consciencia. Y toda consciencia es triuna. Esa consciencia divinal, contenida en nuestra simiente, es una emanación de eso que es Dios. El Enseminis es la morada del Cristo y de la Divina Madre. Cuando cometemos el crimen de fornicar, entonces perdemos la gracia de encarnar en nosotros mismos al Cristo íntimo, a la Divina Madre, al Espíritu Santo, en suma, a eso que es Dios. Por eso, la leyenda que acompaña este grabado es la siguiente. Nadando en el mar, clama el rey en alta voz. Tendrá un gran premio quien me saque. Un rey nada en el vasto mar, es decir, el Enseminis, y grita en alta voz. ¿Por qué no me ayudáis? ¿Por qué no acudís todos, siendo así que puedo enriquecer a quien me saque del agua? Devolvedme a mi reino, si sabéis, y no os oprimirá la pobreza ni ninguna calamidad del cuerpo. El mismo Mayer, en su obra Simbola Aureae Mensae, señala que el rey es la piedra en estado de disolución y que el verdadero antimonio de los filósofos está oculto en el mar profundo, es decir, el Enseminis. El alquimista, Bernardo Trevisano, también hace equivaler al rey con Cristo. El venerable maestro Johansson afirma que el agua de la vida es el habitáculo del fuego. Para apoyar esta afirmación del maestro, traemos a colación otro grabado más, cuya leyenda detalla lo siguiente. Así como la salamandra vive en el fuego, lo mismo la piedra. En el contexto alquímico, hay que decir que la piedra filosofal vive en su fuego. Podemos reiterar que el Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. El Enseminis es la morada del Cristo. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la transmutación alquímica de nuestras aguas espermáticas, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros, con la simiente divina transmutada hacia los más altos niveles de realización de cristificación. Bien, en este grabado Mayer representa a la madre naturaleza como guía y exhorta a seguirla en el arte alquímico. Es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana toda aquella potencia encerrada en el hueso que exige y cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo. Es María, la Inmaculada, la siempre virgen. Ella se nutre con la energía sexual. Ella es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la madre del Sol Christus. Ella espera el instante de ser despertada y poder levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, lo que es la columna vertebral. Aquí vemos otros ejemplos de la Divina Madre en otras culturas. Y una representación de la Divina Madre como serpiente subiendo por la vara, tal como leemos en la Biblia, en la vara de Moisés, en uno de los medallones de Notre Dame de París. Tenemos múltiples ejemplos. Hablando de columna vertebral, aquí tenemos otro grabado, es precisamente la columna vertebral, el bíblico árbol de la vida o el Meruranda Indostán. Esta columna o eje es el cuerpo, lo que el monte Meru, la tierra. Por eso es que los indostanes dan el nombre de
Meruranda a la columna vertebral. Es por la columna vertebral, por el Nadi Sushumna, por donde asciende victoriosa la Divina Madre Kundalini, fecundando con el fuego todos los chakras, llegando al cerebro y al corazón de todos los cuerpos, atravesando el iniciado todas las iniciaciones, completando todo el árbol de la vida cabalístico, pudiendo cristalizar las grandes realidades del íntimo, del ser, y todas sus virtudes son manzanas de oro. El árbol en el grabado está ubicado en el jardín de la sabiduría, y ahí vemos concretamente al anciano nutriéndose precisamente de los frutos de ese árbol de la vida, de esas manzanas. La confirmación de lo expuesto anteriormente lo visualizamos en este grabado, cuya leyenda, establecida como en todos los grabados por Michael Mayer, reza lo siguiente: el fruto de la sabiduría humana es el árbol de la vida. El lema realmente tiene procedencia bíblica porque viene de la parte de los proverbios dedicada a las excelencias de la sabiduría. Al centro del grabado aparece la sabiduría como una matrona coronada junto al árbol de la vida, recibiendo los rayos celestes, tal como observamos en la parte superior de la izquierda, y con sendas filacterias en cada mano. En su derecha, en lo que es la filacteria de la derecha, especifica la larga vida, y en su izquierda, riqueza y honores. El aspirante, el alquimista, aspira al despertar de la conciencia. Esta se encuentra, como hemos comentado antes, prisionera del ego. El ego se encuentra constituido por miles y miles de yoes, cada uno de los cuales busca su propia satisfacción. Cada yo tiene aprisionada una porción de conciencia, lo que se expresa a través del animal racional, como hemos comentado antes, pues es ego. Es una multitud de yoes, de miles de yoes. Para aniquilar el ego, lo primero que debe suceder es que el aspirante a Rosa Cruz despierte conciencia. Posteriormente se debe despertar Kundalini, y ya con el fuego sagrado encendido, con la espada de Excalibur, mitológica, ya se puede proceder a eliminar, a aniquilar cada uno de los yoes. Paralelamente se deben de forjar los cuerpos existenciales del ser. Tal como afirma el maestro Johansson, afirma en relación a los cuerpos solares, solo en base a las constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno del Padre, sumergirnos en la increada luz del absoluto. Aquí vemos otros ejemplos del árbol de la vida. Bien, en este grado claramente visualizamos la figura de un dragón. De entrada, la figura del dragón en todas las culturas y folclores pues ha venido representando ese aspecto animalesco y bestial en el hombre, su sombra, es decir, su ego. Michael Mayer especifica como leyenda de este grabado lo siguiente: el dragón no muere si no es muerto con ayuda del hermano y la hermana, que son el sol y la luna. En definitiva, realmente la muerte del dragón constituye la clave del proceso para ir despertando más y más. Para morir primero hay que despertar. En el grabado encontramos también en el mar al rey con su corona, alzando los brazos esperando precisamente su realización, es decir, al Cristo. Y tenemos otros ejemplos iconográficos de la lucha contra el dragón, de la lucha contra el ego. Representaciones que podíamos especificar también de todas y cada una de las culturas. Por falta de tiempo, pues simplemente unos cuantos ejemplos. Bien, la figura de la fraga de Vulcano, tal como vemos aquí, es una de las claves y grandes secretos de la alquimia, y ahí precisamente se encierra el secreto del arcano solar, el cual es conocido también como arcano real, gran arcano, arcano ZF, Caretza. En Oriente se le conoce como Saja Maituna u Odvareta Yoga. En la transmutación integral, el gran maestro Viracocha dio la clave en latín del arcano solar, cuya traducción es la siguiente: introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin eyacular la entidad del semen. El mismo maestro Viracocha afirmaba: levantad bien vuestras copas y cuidad de verter ni siquiera una sola gota de vuestro preciado líquido, solo evitando la pérdida del licor seminal es como cuidamos el precioso aceite con el cual podemos encender nuestras invalorables lámparas. Despertar conciencia, despertar y desarrollar nuestros plexos o chakras y despertar y desarrollar en nosotros mismos a la divina madre Kundalini. La mujer también se halla, por supuesto, en las mismas condiciones que el llamado hombre, pues en su templo interno, en todo su sistema sexual, se halla la misma potencialidad que en el semen del hombre. Se debe en la práctica evitar el orgasmo
y la eyaculación y realizar una adecuada transmutación de la siguiente. Aquí vemos concretamente otros ejemplos del arcano solar. Bien, la clave precisamente del gran arcano se encuentra en el hombre y la mujer, tal como se refleja en el siguiente grabado que estamos viendo, que es la cuadratura del círculo, la piedra filosofal, la cuadratura del círculo, y para poder obtener la misma, obviamente, el hombre y la mujer, unidos en bodas, transmutando integralmente su simiente y viviendo el resto de los valores de transformación íntima, lleva concretamente precisamente a la autorrealización del ser en la consecución de la piedra filosofal, es decir, del Cristo íntimo. Bien, la clave también nos la ofrece este grabado, cuya leyenda dice lo siguiente: cocer, muy sencillo, practicar magia sexual. Observamos a una mujer encinta realizando sus tareas cotidianas, en este caso vigilando la cocción del agua. Y es así como la pareja de alquimistas cuecen o transmutan la materia prima de la obra, el enseminis. Bien, aquí observamos a alguien que está dispuesto a meterse en el agua, a lavarse en el agua. Es un grabado muy interesante. En alguna ocasión hemos hablado de las 7 reiteraciones o trituraciones, tal como lo entienden los alquimistas, y esa clave nos la proporciona el siguiente grabado, emblema cuya leyenda es muy clara y reiterada en los libros de alquimia. Michael Mayer estableció en este grabado la siguiente leyenda: el cobre de los filósofos es hidrópilo y requiere ser lavado 7 veces en el río, como el leproso Naamán en el Jordán. Bien, es significativo que se cite la enfermedad bíblica por excelencia, la lepra, que fue endémica por la escasa higiene y por la falta de medios. El caso del sirio Naam es uno de los tantos citados en la Biblia y eran tan graves que su curación solo podía esperarse por medio de un milagro. Por otra parte, la purificación de Naamán se refiere también a la de los metales, llamados leprosos cuando están en estado impuro. Es decir, se está refiriendo al manas inferior, los cuerpos de naturaleza lunar producto de la fornicación. La lepra es el égulo y las aguas del Jordán son o representan nuestras propias aguas espermáticas transmutadas. Lavar 7 veces se refiere a la cristificación de todos los cuerpos, hacer ascender la divina madre Kundalini, el azot de los alquimistas, desde el coxis hasta el cerebro y posteriormente hasta el templo corazón, de todos los cuerpos, los 7 cuerpos. Así que queda patente también en otros ejemplos de grandes alquimistas, como reseña el gran Fulcanelli, la siguiente especificación que él hace en uno de sus libros, trayendo a colación una referencia que él utiliza del enigmático alquimista Filaletec, que dice la siguiente: para perfeccionar nuestra obra se necesitan al menos 7 águilas y nuestro mercurio filosófico es el pájaro de Hermes, el cual se da también el nombre de oca o de cisne y a veces de faisán. Bien, son estas sublimaciones las que describe Calímaco, dice Fulcanelli, en el himno a Delos, cuando dice, hablando de los cisnes, lo siguiente: los cisnes giraron 7 veces alrededor de Delos, y no habiendo cantado todavía por 8ª vez, cuando Apolo nació. Fulcanelli afirma que este relato es una variante de la procesión que Josué hizo desfilar 7 veces alrededor de Jericó, cuyas murallas se derrumbaron antes de la 8ª vuelta. Curiosamente, en la obra anónima que se llama El niño hermafrodita, se afirma que el 7 es el número principal de los filósofos, es decir, de los alquimistas, y por él es por el que su obra misteriosa ha de pasar más a menudo, a saber, por 7 planetas, por la obra de 7 días, por 7 semanas, por 7 calcinaciones, etc. El alquimista Filalete, en la obra Breve disertación acerca del arte hermético, en relación al dragón, firma: el motivo de que el dragón beba 3 veces el mágico número 7 hasta estar ebrio es que se quita sus incómodas ropas. En un clásico de la alquimia, el Rosario de los Filósofos, se afirma: cuando una parte del agua destilada 7 veces, pues es el mercurio soluble de los filósofos aquel que opera la boda. Es el agua de vida que lava el latón. Guarda una parte de esa agua destilada. Todas estas referencias de alquimistas señalan la misma idea, mencionando unos elementos comunes que revisten la misma simbología. Las aguas equivalen a nuestras aguas espermáticas que, transmutadas alquímicamente, pues facilitan la unión de los opuestos. Facilitan concretamente justamente
la posibilidad de que esa energía sexual transmutada, como hemos comentado antes, ascienda por los nadis y de Pingala y proporcionen a la conciencia unos magníficos átomos de energía crística para su despertar. La idea de la unión de los opuestos es reiterativa en los textos alquímicos. La boda sagrada, la boda alquímica entre el mercurio y el azufre, que trasladado al contexto humano nos lleva de nuevo a la unión sexual entre el hombre y la mujer mediante el arcano solar. Bien, en el grabado correspondiente estamos viendo un ejemplo de lo anterior. Vemos el león verde con 7 estrellas que corresponden a esas 7 destilaciones. Bien, en este grabado observamos a un hombre y a una mujer cuyos rostros muestran el sol y la luna, señalando el gallo y la gallina. Y en el fondo se muestra un medio acuático, un mar o un lago, al parecer de grandes dimensiones. El significado del emblema, como decíamos, aparece claro en el discurso de Michael Mayer. Se trata de la unión de los opuestos, la hierogamia del sol y de la luna. Ha estimulado muchas veces esa hierogamia, esa simbología, la imaginación de los alquimistas. Una de las imágenes más expresivas se halla en el Rosario de los Filósofos, obra que ya hemos mencionado y que se configura como una recopilación de las enseñanzas de los grandes alquimistas. En esta obra, al tratar de la coniunctio de esa unión de los opuestos, nos representa al rey y a la reina sumergidos bajo el mar en el más apasionado abrazo amoroso, tal como vemos en la pantalla. Bien, otra confirmación de esta idea nos la representa el siguiente grabado, en el cual Michael Mayer ha establecido la siguiente leyenda. De las dos aguas, haz una, será agua de santidad. Hay pues en este emblema la unión de lo masculino con lo femenino, es decir, del azufre con el mercurio. Al respecto, el maestro Johansson especifica, el espíritu es fuego y este es el principio eterno masculino, y el agua es el principio femenino universal, se halla constituida por el ensemen. El fuego es el padre, el agua es la madre. El espíritu, fuego, mediante la transmutación alquímica, fecundando a la divina madre, el agua, forma la divina cruz de la que nace el Cristo. Solo fecundando con el fuego del espíritu nuestras aguas seminales, podemos lograr nuestra sublime cristificación. Es el espíritu que, utilizando su vehículo de expresión, fecunda las aguas seminales con su fuego solar y así crea los cuerpos cristificados. Los cuerpos solares que nos llevan hasta la luz increada, realmente hasta lo absoluto. Bueno, pues hasta aquí llega el análisis de hoy de los grabados, de los emblemas, digamos, más representativos a efectos de la charla de hoy. Nos quedará una segunda charla donde iremos profundizando un poco más respecto a los grabados que representa Michael Mayer y abordaremos otros aspectos un poco quizás más profundos de la enseñanza Rosacruz. Hablaremos del andrógino, hablaremos concretamente de la resurrección del Cristo, etcétera, etcétera. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, somos capaces de contestar, pues estaremos encantados. Muchas gracias a todos. Sí, la escuchamos. Ah, ok. ¿Qué representa, perdón, el león verde? El león verde representa el fuego llevado a su máxima expresión. Cuando hablamos del fuego, estamos hablando del fuego sagrado de Kundalini. En los alquimistas, el león realmente es un símbolo que es multidisciplinar, pero cuando hablamos del león verde, se está refiriendo pues, prácticamente el fuego llevado a su máxima expresión, pero el cual todavía queda un poquito más de ser trabajado a efectos de poder cumplimentar las últimas etapas de la obra. Entonces, aunque algunos alquimistas especifican que el león verde, digamos que es prácticamente o equivale a lo que es la perfección del fuego sagrado, digamos que en otros autores, digamos que señalan que ese fuego le falta todavía pues un poco más de purificación. Y esa purificación se realiza pues, prácticamente cuando estamos ya en las últimas etapas de lo que es el camino. Estaríamos hablando, pues, si nos situamos en las 3 montañas de la iniciación, pues prácticamente, pues, digamos en la tercera montaña, segunda, tercera montaña. El alquimista va avanzando y va realmente haciendo ascender la Divina Madre por el canal Susumá
que asciende, como hemos dicho, hasta el cerebro y hasta el corazón. Ese león verde, que es justamente ese kundalini que va pues fecundando cada uno de los chakras, pues tiene que ser concretamente llevado por cada uno de los cuerpos y atravesando cada una de las pruebas y cada una de las montañas. Cuando prácticamente estamos a finales prácticamente de lo que es el camino, algunos alquimistas especifican que ese león verde realmente se convierte en un león rojo. En algunos grabados de alquimia hemos encontrado también otra serie de colores que no se hacen equivaler con lo que es el color verde, sino con otras fases de la obra, en las cuales ya abordaremos. En ese grabado tan bonito que hemos visto león verde con 7 estrellas, que viene a decir justamente lo que es la clave. Esas 7 estrellas es las 7 destilaciones o simplemente la cristificación de los 7 cuerpos. Y el león verde, pues es justamente la consecución de ese fuego llevado a la cristificación de esos cuerpos y posteriormente el alquimista sigue avanzando en el resto de las 2 montañas, la montaña de la resurrección y la montaña de la ascensión. Realmente es complejo el hecho de que hay una simbología que es uniforme, que prácticamente es la misma en todos los libros de alquimia, pero algunos autores utilizan unos símbolos o unos colores para dar rienda suelta a su propia expresión y otros, digamos, que utilizan otros colores, digamos, que son distintos. Entonces, en este caso, ese león verde, podríamos decir, en resumidas cuentas, que algunos alquimistas representan que es el fuego sagrado de Kundalini, pero que todavía no está llevado a la perfección del todo. Traeremos otros ejemplos, si nos da tiempo, en la siguiente charla, y haremos una comparación de esto, para que lo podamos ver más claro. ¿Qué significan los elixires blanco y rojo? Sí, equivalen a la propia energía sexual del hombre y de la mujer. En principio, como hemos dicho, esos elixires realmente es la propia energía sexual que obedece a lo que es una naturaleza activa y pasiva, o también podrían representar lo que es el mercurio y el azufre. Siempre estamos hablando de 2 ideas o de 2 aspectos que son opuestos, color blanco, color rojo. En este caso, el elixir blanco, el elixir rojo, corresponde por un lado a la propia energía del hombre y la propia energía de la mujer. Esa energía conciliada es realmente la que la pareja transmuta en las prácticas del arcano solar. Generalmente los alquimistas hablaban en símbolos y hablaban fundamentalmente de varios tipos de mercurio. El mercurio en bruto y lo que es el mercurio de los filósofos. El mercurio en bruto, ellos especificaban que el alquimista lo buscaba en la mina. Es decir, era el mercurio que todavía no había sido trabajado por el alquimista. En este caso, estamos hablando claramente de las aguas espermáticas que son generadas por nuestro propio organismo y que todavía no han sido transmutadas por lo que es el aspirante, por el alquimista. Cuando el alquimista realiza sus prácticas de transmutación, entonces sus aguas espermáticas se convierten en energía, se convierten en hojas o en energía crística. A eso es a lo que los alquimistas lo denominan el mercurio de los filósofos. Luego, concretamente, hablan de un tercer tipo de mercurio, que es el mercurio azufrado. En este caso hemos hablado del maestro Johansson y hemos visto algunos ejemplos anteriormente con algunos grabados, apoyados por algunos grabados, las afirmaciones que el maestro hace y algunos grabados como hemos visto anteriormente. Hemos visto concretamente que se habla de que el fuego está contenido en el propio agua. Es decir, ese fuego, ese espíritu solar universal, ese Cristo en sustancia, ese fuego como tal representaría el azufre. Entonces, cuando el azufre fecunda el agua, cuando el azufre fecunda el mercurio, es cuando entonces se podría hablar del mercurio azufrado. Entonces, hablaríamos de 3 tipos de mercurio, que es de lo que hablan fundamentalmente los alquimistas. Muy interesantes las preguntas. Muchas gracias a todos y, como siempre, nos vemos en la siguiente charla. Un abrazo para todos, muy buenas tardes, buen fin de semana a todos.